salimos de Puerto Vallarta con prácticamente peso máximo de despegue casi. Íbamos con el máximo de combustible, pero también íbamos a la vez limitados de combustible. Íbamos muy justos de combustible. Y prácticamente al iniciar la aproximación se cerró por visibilidad. Hijo, pues no podíamos regresarnos, ya no podíamos irnos a nuestros alternos, porque mis alternos pues estaban cerrados. Y entonces pues decidimos hacer la aproximación, porque se nos llegó a cerrar el aeropuerto. Había partes de la pista que estaban cerradas. E hicimos el autobahn. Yo lo único que le pedí al primer oficial, que lo cantamos todo el tiempo, toda la trayectoria. En cualquier momento tendríamos que irnos al aire y afortunadamente aterrizamos. Cuando aterrizamos, el avión se paró solito, prácticamente ya no veíamos nada. Viene un riego de adrenalina. Y entonces las piernas Sí, te empiezan a temblar. empiezan a temblar. Bienvenido, bienvenida al podcast de las 1000 profesiones. El podcast en donde escucharás en cada episodio experiencias de una profesión nueva, una perspectiva diferente de las cosas, directamente de la mente de los expertos. Aquí hablamos de profesiones y de oficios, de ideas y experiencias. Yo soy Genaro Castro. Quédate y acompáñame a descubrir una profesión más. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos inaugurando este podcast de las 1000 profesiones, un espacio en donde el objetivo es realizar una serie de entrevistas a profesionales expertos en diferentes áreas, pues para que los conozcamos más a fondo, qué es lo que hacen, en qué consiste su trabajo, para darnos una idea más clara de lo que representa dedicarse a algo. Muchas veces, y sobre todo en esta etapa de la adolescencia, cuando decidimos qué carrera estudiar, no tenemos claro lo que queremos, precisamente porque no sabemos lo que realmente hace un profesionista en cualquier área. Pero tener de primera mano la información es invaluable y el día de hoy comenzamos con el pie derecho, con una de las profesiones más interesantes y que muchos de nosotros soñamos en algún momento llegar a ser. Hoy vamos a hablar de qué hace un piloto aviador, lo bueno, lo malo, por qué estudiar esta profesión y qué se necesita para ser piloto. Para eso, el día de hoy nos acompañan, tengo el honor de presentar al capitán Carlos Smith y al capitán Octavio Amezcua. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Genaro. Buenos días, Capitán Amezcua. Un placer Buenos días, verlo Capitán Smith. vía los sistemas tecnológicos. Sí, tuvimos un inconveniente para entrar, pero pues bueno, ya estamos aquí. Para entrar un poco en contexto, les platico que el capitán Carlos Smith es piloto aviador retirado con más de 39 años de experiencia. También es auditor y consultor máster en aviación, aeropuertos y helipuertos. Tiene un posgrado en alta dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, el IPADE, y fue presidente del Colegio de Pilotos de Aviadores de México, también secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores ASPA, y actualmente es director de ALSA, una empresa dedicada a la verificación y consultoría de aeropuertos en México. Por su parte, el capitán piloto aviador médico aeroespacial Octavio Amezcua, quien como su título lo indica, además de ser piloto, es médico cirujano con especialidad en medicina aeroespacial. Tiene más de 40 años de experiencia como piloto. Cuenta con estudios sobre investigación de accidentes aéreos y factores humanos en la aviación por University of Southern California y actualmente se desempeña como auditor y consultor también en ALSA y como piloto aviador comercial. Es un gusto y un honor tenerlos el día de hoy aquí en este espacio. Gracias, Genaro. Nada más faltó a nuestro otro socio, el licenciado Loizaga, que hubieras agarrado la tripleta de esta los sociedad que es ALSA. Estoy muy, muy agradecido y muy contento de tenerlos en este primer episodio. De hecho, el primer episodio se va a llamar Piloto. No solo porque es el primero, sino porque la profesión de hoy se trata de piloto. Y para comenzar me gustaría, no sé, que me dijeran si quieren introducir algo de ustedes, quieren agregar algo. Pues si quieres empezamos con la letra A, Octavio. Ok. Bueno, pues primero que nada, gracias por invitarnos, Genaro, a este espacio. Hablar de la carrera de piloto aviador es hablar, como tú bien lo indicas, de un sueño que muchos tenemos desde que somos niños.
Realmente es una carrera apasionante, es una carrera muy bonita, es una carrera que te trae muchas satisfacciones, pero que también es muy exigente, tanto en el plan profesional como en el plan personal. Ya lo iremos platicando al respecto. Yo Perfecto, nomás muchas quisiera gracias. agregar que efectivamente es una carrera sumamente apasionante. Eh, la mayoría de los pilotos aman su carrera y cuando digo la mayoría es casi la unanimidad, ¿no? Siempre habrá uno que otro descarriado que no esté a gusto con su profesión porque es muy demandante y porque hay que sacrificar muchas cosas en el camino. Sí, una de ellas es la familia, pero la inmensa mayoría de los pilotos ama su profesión. Y bueno, me gustaría también comenzar, pues, de dónde surgieron esas ganas de ser piloto. ¿Cómo es que en algún momento dijo, yo quiero ser piloto? ¿Cuál fue el momento en el que decidieron dedicarse a esta profesión? Bueno, realmente te puedo decir que, como bien lo dije desde hace rato, desde que era muy pequeño, me enamoré de los aviones. Tuve la inmensa fortuna, por diferentes circunstancias, de tener mucho contacto con pilotos aviadores desde que era muy niño, de subirme a muchos aviones y a muchos helicópteros. Y posteriormente, cuando me hice médico y empecé con la medicina aeroespacial, todavía tuve más oportunidad de subirme en muchos equipos, incluso en México y en Estados Unidos, tanto civiles como militares. Eso hizo que a mí en lo particular me apasionara el factor humano en especial dentro de la aviación y pues me fijé la meta de que si podía me iba a ser piloto aviador. Esto ya lo hice incluso como, bien lo dices, como una segunda profesión, que al principio comenzó como una profesión complementaria, después se volvió mi profesión primaria, ¿no? Durante toda mi vida me han dicho que si soy médico y piloto de hobby, les digo que lo particular es que soy piloto y médico de hobby, ¿no? Pero realmente la carrera de piloto aviador a mí la traje en las venas desde que era muy niño. En mi caso, pues yo vengo heredando la profesión de mi padre, en el cual yo viví con él, pues esa experiencia de ser piloto, viajé muchas veces con él y subíme a los aviones desde muy pequeño. Y aunque yo iba encarregado a ser arquitecto, porque mi madre no quería que yo fuera piloto, finalmente determiné no ser arquitecto y estudiar la carrera de piloto aviador, en el cual pues realmente ahí me encuentro totalmente satisfecho. He encontrado que ser piloto aviador es contar con una de las mejores oficinas del mundo porque pues es a cielo abierto. ¿Qué opina de eso? Ah, no, definitivo, ¿no? Te puedo decir que, mira, como te dije en un principio, la carrera de piloto aviador, si bien es muy exigente, Carlos ya lo mencionó, los sacrificios de la familia son fuertes, vas a estar pocos cumpleaños de tus hijos, vas a estar pocas navidades, en ocasiones vas a tener que llevar horarios muy complicados que a veces no concuerdan con los horarios del resto de la familia, pero también te da unas satisfacciones enormes. Si bien lo mencionas, una de las más grandes es tener el privilegio de tener esos paisajes y ver cosas que son difíciles de observar como ahora sí que como nosotros le decimos, como un terrícola, ¿no? Sino, exacto, allá en nuestra oficina, en el aire, tenemos la inmensa ventaja de ver cosas que verdaderamente te llegan a lo más profundo del alma, ¿no? Atardeceres y amaneceres, mismas tormentas, fenómenos naturales que te subyugan, te llegan realmente a una sublimación porque son muy hermosas. Esa es una de las más hermosas ventajas de ser piloto aviador. Pues yo poco podría agregar a eso, ¿no? Yo siempre he dicho que la cabina de los pilotos, la cabina de un avión, es como estar en el penthouse, ¿sí? Un penthouse que siempre está en el más alto nivel. Siempre los penthouse están hasta arriba, ¿no? Pues así son las oficinas de los pilotos, donde tenemos la oportunidad de ver todo lo que dice Octavio, unos amaneceres, puestas de sol, una luna de octubre, unos paisajes hermosísimos
ver la inmensidad del universo, ver de repente la cantidad de estrellas que uno no alcanza a ver desde la Tierra, ¿sí? Y en el avión se ven cosas extraordinarias. Entonces, eso para mí siempre fue mi penthouse. Un penthouse. Qué bonito escucharlo. Siento que, o sea, tiene su parte bonita, también a la hora de estudiarlo es bastante demandante y también siento que es un trabajo que conlleva una responsabilidad muy grande. Eso es ¿Concuerdan? definitivo, Genaro, eso es definitivo. Mira, una de las cosas más particulares, casi todas las profesiones te lo exigen, ¿no? Pero la profesión de piloto aviador te exige estar continuamente estudiando. Es decir, las diferentes maneras o técnicas de vuelo tienen que ser no nada más practicadas, sino obviamente previamente estudiadas a fondo, ¿no? Y no solo eso sí, dentro de esta carrera tiene una particularidad, en particular si te haces piloto comercial, tanto de línea aérea privada como de las grandes aerolíneas. Te van a estar checando mínimo una vez al año y con calificación aprobatoria o reprobatoria. Es decir, es de las pocas profesiones en donde tienes que demostrar cada año al menos que estás cumpliendo con los requisitos para poder ser piloto aviador. Eso lo hace muy particular, ¿no? Entonces, casi todas las profesiones, si eres serio en tu profesión, te van a exigir que te mantengas al día y te mantengas estudiando, pero en particular la de piloto aviador es sumamente exigente al respecto. Sí, esa es una realidad, ¿no? Tienes que estar siempre eh, al día, preparado para cualquier eventualidad. Nuestros entrenamientos nos permiten estar en óptimas condiciones para resolver cualquier emergencia que se tenga, ¿no? En el simulador se practican todas las emergencias habidas por haber. Pero aquí hay un factor muy importante que muchas veces no lo tienen muchos profesionales y que en el caso de los pilotos sí lo tenemos. ¿Cuál es? Es la toma de decisiones. Y la toma de decisiones es prácticamente al instante, ¿no? Unos cuantos segundos y uno tiene que tomar decisiones de qué hacer. No puede uno llamar al consejo de administración de la empresa y preguntarle o hablarle a una empresa consultiva y decirle, oye, ¿cuál es el mejor camino para tomar? No, el piloto tiene que decidir y tiene que decidir ya. Entonces, es un individuo que la toma de decisiones es muy importante para su profesión, ¿sí? Y nos van entrenando para esto, ¿no? Al principio, cuando eres copiloto o primer oficial, pues obviamente dependes de lo que el capitán diga, ¿no? El comandante del vuelo es finalmente la figura más alta a bordo, pero ya cuando eres comandante, te das cuenta que tienes que tomar en cuenta a tu primer oficial, que no lo puedes hacer. Entonces, entre los dos van a compartir una decisión y la decisión es muy rápida porque dependen vidas. Es lo que le pasan a los médicos. Los médicos tienen que tomar decisiones cuando están en la cirugía, ¿sí? No tienen que preguntarle a nadie, a ningún consejo, a nadie. Toman la decisión. Abro, corto, suturo, son decisiones que se toman. Así es la aviación, ¿no? Por eso nosotros siempre decimos que estamos allá arriba, lo más cerquita de Dios, tomando decisiones. Si me permites complementar, Genaro, es que esta Sí, idea de Carlos es muy clara y se me hace muy importante. Realmente, y me permitiría complementar la idea de Carlos, eh, como alguna vez platicamos, el factor humano dentro de la aviación es fundamental. En todos los aspectos de la vida es muy importante, pero en la aviación, como bien lo menciona Carlos, es absolutamente fundamental. Y me permitiría decirte que hay cuatro aspectos sumamente importantes en la carrera de un piloto aviador, especialmente cuando, como bien dice Carlos, te vas preparando para llevar la dirigencia, que es ser comandante del vuelo, ¿no? Y son practicar siempre una comunicación muy clara, nos entrenan para ello. También al mismo tiempo, como bien lo menciona él, la toma de decisiones que es fundamental, ¿no? Y la tercera sería una conciencia situacional clara, ¿verdad? Estar realmente en claro con el entorno que te rodea. Y la cuarta sería un manejo de conflictos adecuado, ¿no? Porque como tú comprenderás, y bien lo dice Carlos también, tenemos que tomar muchas veces decisiones y manejar un conflicto en muy breves espacios de tiempo. Para eso te preparan toda la vida. hace poco veía una película que está en Netflix, de hecho, se llama Sully, y Ujú. habla sobre el aterrizaje en el Hudson, y me pareció importante que
después de muchas simulaciones incluso, se llega a la conclusión de que pues el piloto fue quien logró salvar a muchas personas tras un fallo de un motor. ¿En algún momento usted ha tenido una experiencia similar, alguna emergencia? Claro, te puedo decir que Carlos seguramente te lo va a platicar. Sí, sí hemos tenido emergencias. En lo particular tuve por lo menos 4 o 5 emergencias de singular calibre, importantes, en donde pues la decisión tiene que ser rápida, algunas ayudando al comandante como copiloto y otras ya como comandante, ¿no? Y en ambas, en todas las salimos pues, airosos afortunadamente, pero sí te vuelvo a repetir, claro, que un piloto, sobre todo a lo largo de tantos años de trayectoria, seguramente va a tener emergencias, pero te preparas precisamente para esas emergencias. Carlos tiene no sé, creo que tienes arriba de 20,000 horas de vuelo, yo ando sobre las 20,000 horas también, y en esas 20,000 horas yo creo que seguramente las emergencias no fueron arriba de 20 horas, man, pero esas 20 horas significaron la diferencia entre salvar muchas vidas y salvar la tuya propia, ¿no? Pues yo en ese sentido siempre he dicho que fui un piloto de primavera, porque el cielo siempre me estuvo despejado, siempre vi lunas hermosas, etc. Y realmente yo tuve muy pocos incidentes, como emergencias así reales, no las tuve. O sea, después de prácticamente 39 años de volar, no tuve algo que dijera una verdadera emergencia. Las emergencias las tuve todas en el simulador, todas, todas, todas. Y sí tuve algunos incidentes a bordo. Una vez tuvimos que parar una turbina porque se disparó un loop, que es prácticamente un extinguidor, ¿sí? En el cual pues fue una falsa alarma, pero paramos la turbina. Se paró la turbina, en alguna ocasión se metieron algunos pájaros a la turbina, lo único que pasó es que olía quemado, llegué al siguiente lugar, pude salir ya porque la turbina estaba destrozada. Tuve algunos descensos, alguna vez me agarró una corriente descendente y me bajó como 7,000 pies, ¿sí? Esa vez sí me asusté, ¿sí? En otra ocasión tuve un aguaplaneo, un aguaplaneo en la Ciudad de México con una tromba fuertísima y pensé que me salía de la pista. Afortunadamente pude controlar el avión. Tuve un aborto de despegue, iba a París y en la Ciudad de México con peso máximo de despegue tomé la decisión de quedarme, ¿sí? Me quedé, el avión maravilloso, se paró y todo, al salir de la pista, llegué a la plataforma, se me desinflaron 7 llantas. Ya, Wow. ¿qué otras cosas podría decir? No gran cosa. Hay gente que nosotros le decimos que parece que traen un CV arriba. ¿Qué es un CV? Es un cúmulo nimbo, es una nube muy grande que genera turbulencia, tiene hielo. Es una de esas nubes que se ven hermosísimas, que parecen borreguitos, que se están desarrollando y que van formándose a veces como un yunque. Bueno, esos a veces le decimos que algunos pilotos parece que traen un CV arriba porque les pasa todo. Se les prende, tienen humo en cabina, les falla el motor, tuvieron fuga hidráulica, tuvieron esto, o sea, un montón de cosas. Y dices, híjoles, yo afortunadamente nada más en simulador. Pues En simulador. qué suerte, porque no, yo Pero sí si no tuve varias primavera, emergencias reales. pero A lo si mejor tuve ese CV encima, tú pero haces el no, servicio. yo sí tuve fallas de motor, tuve fugas hidráulicas, tuve fuego una vez, tuve varias emergencias interesantes, pero vuelvo a repetir, y Carlos bien lo menciona, me da mucho gusto escucharlo de esa manera, porque si bien te dices, tuvo varias emergencias y sin embargo las maneja como cosas un tanto cuanto rutinarias, ¿no? Pero es interesante, la profesión es muy interesante. Sí, y mira, Genaro, Ujú. la verdad vas a seguir escuchando de nosotros muchas cosas en las cuales te vas a dar cuenta el apasionamiento que tuvimos por nuestra profesión, que yo en lo particular que tuve, Octavio que hoy tiene todavía, ¿sí? Todavía le falta un añito y medio para que se retire y cosas por el estilo. Pero Ujú. déjame decirte que, por ejemplo, yo en lo particular disfrutaba el mal tiempo. Claro, ¿Y por qué? Porque es cuando generas más estrés, ¿sí? Generas más estrés porque tu atención es la máxima y tienes que ir viendo tu radar y a veces tienes que ir
operando como cirujano, metiéndote correcto. exactamente en el lugar exacto para no entrar al núcleo de las nubes. Entonces, para mí, eso me generaba mucho estrés, pero a la vez era algo muy agradable finalmente, ¿no? O sea, porque tu atención está en ese momento al máximo. Y es algo muy, muy, muy padre, la verdad. Yo así lo disfruté. ¿Iba a agregar algo, Capitán Amezcua, o continuamos No, con la no, siguiente? nada más que como bien dice Carlos, curiosamente, y eso te lo puedo decir después de tantos años de tratar con pilotos e incluso ser tanto su consultor en factor humano como médico, creo que los pilotos somos adictos al estrés, nos gusta, ¿no? Son retos muy padres. Esta profesión tiene esa particularidad. Cuando tú te bajas después de una emergencia, después de un vuelo difícil, tanto por condiciones meteorológicas como por alguna condición que se pudiera presentar en el avión, es sumamente satisfactorio saber que lo hiciste bien. Y si lo hiciste de alguna manera o tuviste algún error, es padrísimo poder platicar al respecto y ver en qué consistió para corregirlo. Esas son las cosas muy bonitas de esta profesión. O cuando tienes que tomar una decisión en la cual te tienes que saltar la norma. Dices, ah, caray, ¿sí? Y yo les voy a contar algo. Una vez iba a un pueblito que se llama, hoy, está ahí al lado de Nueva York. Eh, ¿Anuar? ¿Cuál? ¿Pueblito? ¿Anuar? ¿A dónde ibas? No, no, un pueblito. Ah, No, Pueblito me la de veras, recuerdo. ok. Un pueblito, un pueblito. No era ahorita me recuerdo. Eh, era un vuelo charter. Y salimos de Puerto Vallarta con prácticamente peso máximo de despegue casi. Íbamos con el máximo de combustible, pero también íbamos a la vez limitados de combustible. ¿Sí? Íbamos muy justos de combustible. En el camino, los reportes empezaron a decir que estaba cerrado Nueva York, Washington, Filadelfia, ¿sí? Y al destino que yo iba, que ahorita no recuerdo el nombre, que por cierto el aeropuerto tenía un hotel dentro del aeropuerto que era un Sheraton y parecía que era el aeropuerto de Sheraton, ¿sí? Pero era el hotel. Bueno, estaba todo cerrado, todo cerrado. Y mi destino, pues prácticamente estaba muy intermitente y al final empezamos a descender y prácticamente al iniciar la aproximación se cerró por visibilidad. Hijo, pues no podíamos regresarnos, ya no podíamos irnos a nuestros alternos, porque mis alternos pues estaban cerrados mis alternos. Podría haber yo cambiado un alterno, pero los que estaban alrededor que podía haber tomado, porque normalmente te dan dos alternos, y si no me recuerdo teníamos Nueva York y Filadelfia, o Nueva York y Boston, este, todos los demás estaban cerrados. Bradley, se llamaba el pueblo, se llamaba Bradley. Ah, ok, Y, sí. y entonces, pues decidimos hacer aproximación. Yo en el MD llegué a hacer no menos de 100 autolands practicándolos. El avión no estaba autorizado para hacer autolands, ni los pilotos estábamos autorizados para hacer autolands. Pero el avión podía hacer el autoland, no estaba autorizado. Entonces, yo los practicaba en condiciones visuales y los hice en muchísimos aeropuertos que tenían ILS, o sea, sistema de aprendizaje por instrumentos. Bueno, pues ahí tuvimos que hacerlo prácticamente autoland. ¿Por qué? Porque se nos llegó a cerrar el aeropuerto. Había partes de la pista que estaban cerradas. E hicimos el autoland. Yo lo único que le pedí al primer oficial, que lo cantamos todo el tiempo, toda la trayectoria. En cualquier momento tendríamos que irnos al aire y afortunadamente aterrizamos. Cuando aterrizamos, el avión se paró solito, prácticamente ya no veíamos nada. Nos mandaron al carro de follow. Cuando aterrizamos, obviamente te imaginarás el estrés que tuvimos durante toda la aproximación. Cuando aterrizamos, viene un riego de adrenalina. Y entonces las piernas Sí, te empiezan a temblar. te empiezan a temblar. ¿Sí? Cuando ya nos condujo el Follow Me a la terminal, llegamos a la terminal, paramos, el hotel estaba ahí mismo. Le digo al primer oficial, bajamos pasajeros, todo, ya, vamos todos, nos registramos en el hotel. Y así antes de llegar al cuarto, digo al primer oficial,
nos vemos en 2 minutos en el bar. Sí. No, fue una experiencia, yo creo que ha sido una de las experiencias más, pues más estresantes que tuve, ¿no? Porque efectivamente fue algo. Bradford se llama Hartley, ¿no? Bradley, Bradley. Pero es Hartley, el pueblo, creo. ¿Ah, sí? Creo que se llama Hartley, sí, no, si no me recuerdo. No, la verdad no, yo me acuerdo que el aeropuerto era el aeropuerto de Bradley y ahí Ujú. estaba, se veía, en vez de tener nombre del aeropuerto, tenía el Hotel Sheraton, no se había Sheraton Hotel, parecía que Ujú. íbamos llegando a su aeropuerto. Sí, platicar de experiencias de aviación, creo que aquí nos llevaríamos varios días, ¿no? Pero, por ejemplo, tú pusiste hace rato uno de los ejemplos que más se han conocido, ¿no? El aterrizaje en el Potomac, digo, perdón, en el río Hudson, Hudson. del Airbus 320 que llevaba Sully, ¿no? Y no le falla un motor, le fallan los dos, ¿no? Se le apagan, de hecho, los motores, ¿no? Se apagan por ingesta de gansos, que son muy grandes. Y eso lo llevó pues vio que tenía mucho riesgo en un momento dado de intentar aterrizar en cualquiera de los aeropuertos cercanos, que aparte de esos aeropuertos en particular están sobre áreas sumamente pobladas. Entonces él lo que pensaba era que si intentaba hacerlo otra vez, pues le pasaría lo que a muchos aviones lamentablemente le han pasado, que es caer sobre zonas pobladas. Entonces él dice, no, no, me voy a aterrizar en el Hudson con los riesgos que conlleva. Si tú observas, incluso existen videos y películas al respecto, hay una película completa, la decisión es muy rápida, sumamente rápida. No tienes tiempo Son de pensar, segundos. así es, no tienes tiempo de pensarla mucho, ¿no? Y tu decisión fue correcta, completamente correcta. Tuvo la inmensa fortuna de que siempre en un río tienes al menos la bendición de que no hay oleaje, Bien, porque hacerlo en el mar es mucho más complicado, más difícil. ¿no? Pero hacerlo en el río te lleva, pero con los puentes en medio y todo tuvo que ser fríamente calculado y lo hizo perfectamente bien, ¿no? Pero ahí puedes ver un ejemplo de lo que es una emergencia llevada a su extremo, perfectamente manejada, ¿no? Pues sí, he visto ahorita, por ejemplo, que se necesita ese control de emociones, ¿no? Para hacer una decisión a la hora de estar al frente. Igual me lleva a mi siguiente pregunta y es, ¿existe algún impedimento para ser piloto? Un impedimento físico? Porque me imagino que por la parte emocional, pues, podemos llegar a controlarlo, pero puede haber algún, no sé, impedimento físico para impedirnos, ejercer esta profesión. Pues lamentablemente sí, Genaro. Obviamente sí. De hecho, los requisitos para piloto aviador, físicamente hablando, son bastante exigentes, ¿no? Tienes que ser y tener una condición física muy buena, y no nada más me refiero a una condición física como la conocemos de ejercicio, etcétera, sino tener una buena vista, al menos que corrijas con tus lentes al 100%, no al 95%, al 100%. Hasta hace algunos años, incluso Carlos no me dejará mentir, no se permitían lentes cuando empezabas la carrera. Eso técnicamente te limitaba. Pero si tienes problemas con tus ojos, tanto de una refracción en tus lentes que no te lleve al 100% de corrección, o incluso si tuvieras algún problema de daltonismo, es decir, problema de visión a los colores, que sobrepase, porque hay varios grados de daltonismo, pero si eres más allá de ligero, que en el cual todavía distingues ciertos colores, no puedes ser piloto aviador. Y si tienes otra serie de factores, ¿no? Si traes cualquier defecto congénito cardíaco, si traes cualquier problema que limite tus movimientos de las extremidades, hay muchas cosas que te limitan físicamente como piloto aviador. Psicológicamente también existen algunas, pero es más difícil de incluso detectarlas, ¿no? Carlos hace rato te mencionaba que casi el 100% de los pilotos somos y nos gusta mucho nuestra carrera, somos apasionados por ella. Pero fíjate que hubo algunos que pues, llegaron de rebote, esas gentes que de repente dijeron, pues como que estudio, pues piloto, ¿no? Y lo notabas al piloto que no le gustaba demasiado volar. Y una de las singularidades era esa, la cuestión psicológica, en donde no admitía tan fácilmente ciertos cambios, etcétera. Afortunadamente esos pilotos cada vez son más escasos, porque al estudiarse el factor humano, se ha venido filtrando un poco más
ese tipo de situaciones. Pero hace muchos años que casi cualquiera persona podía ser piloto, nada más con decir quiero ser piloto, y si no tenía ningún impedimento físico podía entrar, pues nos encontrabas con muchas trabas. Pero sí hay impedimentos físicos, lamentablemente tienes que tener una muy buena condición física. Eh, Te puedo decir que casi el 100% de los, perdón, no el 100%, de los que llegan ya a un consultorio, que ya fueron estudiados y demás, normalmente están bien los que terminan su carrera, pero incluso hay gente que se avienta a estudiar la carrera sin haberse hecho un buen estudio médico antes, y si un buen médico no le dio el primer visto bueno, y llegan al final de su carrera, nos hemos encontrado, y eso te lo digo por mi parte médica, en la especialidad que manejo, nos hemos encontrado con la penosa situación de que un piloto al final de su carrera lo tengamos que parar por cuestiones físicas, o no consiga trabajo en ninguna línea aérea por esas cuestiones físicas. Entonces, yo eso sí te lo diría. La gran sugerencia es, quien quiere estudiar esta carrera, siempre, antes de empezar, debe hacerse un buen estudio físico y saber que está en condición. Y como dice Octavio, es un requisito, es un requisito que estés en perfectas condiciones al principio de tu carrera. En el camino de tu profesión puedes ir ya teniendo algunos achaques, y entre más años tienes dentro de la aviación, pues vas teniendo algunas situaciones que son aceptables, que son aceptables. Pero, sin embargo, muchas enfermedades que cualquier otro profesional puede tener en el transcurso de su vida, para el piloto es incapacitante, ¿sí? Entonces, si tienes un problema del corazón, que hayas tenido a lo mejor un infarto, tienes muchas posibilidades de no volver a volar nunca más, ¿sí? Otro tipo de problemas que puede haber, Octavio te podrá mencionar muchos, que en el camino te incapacitan. Y hay uno que efectivamente es el que en alguna época llevó a muchos pilotos a la incapacidad, y que es muy difícil detectar lo que es la cuestión psicológica, ¿no? Porque muchos pilotos, algunos que llegaron de rebote, y digo algunos, unos cuantos, o sea, unos cuantos, yo creo que de esos pilotos de rebote serán el 2% de toda la población, Muy poco. ¿sí? Pero muchos de esos generaron problemas de estrés, de no poderlo manejar. Y entonces, en alguna época, a eso nosotros le llamamos neurosis de vuelo. Y esa neurosis de vuelo eh, incapacitaba al piloto. Y para que un piloto se recupere es un proceso muy largo, muy complejo, que las autoridades médicas no tienen a veces ni la capacidad ni los recursos económicos para llevar una terapia a largo plazo para un piloto con esas condiciones. Porque en el caso de la neurosis, y como aquí le decíamos, neurosis de vuelo, es porque te daba de todo, te daba ansiedad, te daba te daba obsesión, te daba depresión, te daba todo, o sea, todo, dependiendo el momento. A lo mejor antes de subir estabas ansioso, y después estabas ya a bordo y estabas ya con obsesión, y de repente depende en qué fase de tu vuelo estabas, y estabas en una condición muy especial. Y entonces hubo muchos pilotos que se incapacitaron porque les daba miedo volar, ¿sí? De esos poquitos que no nacieron para ser pilotos, pero que les surge. Y además, a muchos de los que sí les gusta hacer su profesión, también en la vida hay problemas que se generan familiares, problemas de alcoholismo, problemas que se generan en que al piloto lo incapacitan de manera temporal, ¿sí? O sea, somos un grupo muy vulnerable para todas esas cosas. Mientras que a ti te puede dar todo eso y puedes seguir trabajando. ¿Sí? Te puede dar un ataque, tienes problema del corazón, problemas hepáticos, puedes tener lo que sea y vas a seguir trabajando en tu profesión. No, aquí te incapacitan. Uh-huh. Mm, pero mientras pases, me imagino los estándares físicos, médicos, no hay algún impedimento, ¿no? No En hay cuanto a ningún edad, impedimento, pero No, a ver, a los pilotos cada 6 meses tiene que hacer un examen médico. En cambio, mm, a un profesionista de otra índole, se los hace cuando se le pega la gana a él.
al piloto, no, piloto que es obligatorio para verificar que está en condiciones físicas aceptables. Ok. Una pregunta que me hacen constantemente o que he escuchado es que si un piloto puede estar tatuado. Esa es una buena pregunta. Mira, hasta hace muy poco tiempo no. Hasta hace muy poco tiempo un tatuaje prácticamente te incapacitaba de entrada. ¿Y por qué? Especialmente esto surge cuando surge el VIH, ¿no? Decían, tú sabes que para tatuarte se utilizan instrumentos en donde perforan la piel, ¿no? Y lo que aducían en aquel entonces algunos especialistas en medicina era que a la hora de perforarte no sabías tú si ese instrumento podía traer algo de VIH. Entonces, y que aparte como tardaba en incubarse, etcétera, mejor no. Hoy en día te puedo decir que, si no mal recuerdo, sobre todo en ciertas zonas, eh, se permite, la Organización de Aviación Civil Internacional tiene requisitos médicos que recomienda a los estados. Y los estados, Mm. cada estado, es decir, cada país, decide cuáles son sus requisitos y de ahí normalmente de OASI puede ir para arriba, nunca para abajo, ¿no? Pero sí para arriba, es decir, ser más exigente. Y uno de los requisitos, por ejemplo, respecto a los tatuajes, si no mal recuerdo, el último fue que si tú ibas a tatuar, tuvieras por lo menos ya un año tatuado, ¿no? Hay países como, yo si no mal recuerdo, hay un par de países en Sudamérica que dentro de sus requisitos ponen que puedes tatuarte hasta un X porcentaje del cuerpo. Si te pasas de ahí, ya no. Entonces, es variable de un lugar a otro. En México, si no mal recuerdo, está también que por lo pronto sería un año, pero ten en cuenta que muchas compañías aéreas no permiten tatuajes, ¿eh? ¿No? Es Ya, decir, que a lo mejor tú te gradúas de piloto, pero si llegas al examen médico de la compañía te van a decir, no, porque usted tiene tatuajes. fíjate Es decir, que ya no, eso te lo digo porque en el caso de Rodrigo está tatuado y no hubo ninguna limitación para que él pudiera entrar a estudiar. O sea, sí, ya no habría esa limitación. Y bueno, eso de los tatuajes eh, no te afectan profesionalmente, no te afectan la salud, no te afectan nada, entonces sería una discriminación. En este país que tiene libertades, pues el tatuaje no es una limitante. En otros países donde hay serias restricciones religiosas, ideológicas y de libertades, pues te dicen tatuaje no y tatuaje no, ¿sí? Hoy tú vas por ejemplo, vas a la Marina y si en la Marina estás tatuado no entras. Estamos hablando de un régimen militar. Pero en Estados Unidos tú ves a los militares atascados de tatuajes, De tatuajes. ¿sí? Entonces, eh, es variable, es muy variable. Depende de las leyes de cada país e incluso de la correcto, normativa de cada empresa. Exactamente, correcto. así es. Pero si tú me lo dices, si quieres ser piloto aviador y no te has tatuado, mi sugerencia sería, mejor no te tatúes. Mejor Sí, consérvate no, sin no, tatuar. bueno, yo también no estoy a favor de los tatuajes. No, yo no me tatuaría, pero no me gustan tampoco. A lo mejor hay cosas muy discretas que pudieras tener, muy, muy discretas. A lo mejor podría ser, pero yo no recomiendo tampoco el tatuaje. Y, por ejemplo, yo ya me hice mi examen médico, ya sé que soy apto para ejercer la profesión. ¿Cuál es el camino que se sigue? ¿Cómo se empieza? Y sé que hay un proceso, hay licencias, hay muchas cosas en el camino. No sé si nos podrían hablar un poquito de ese proceso. Bueno, ahí Carlos me ayudará a complementar, pero normalmente cuando un muchacho quiere ser piloto, lo primero que debe hacer es un serio estudio personal respecto a sus capacidades económicas. Te explico esto porque casi todas las escuelas de aviación, si bien la carrera de piloto aviador te cuesta en muchos casos incluso menos que otras carreras, la tienes que pagar en un periodo de tiempo muy corto. Ese es el problema, ¿ves? Pagar una cantidad fuerte de dinero en un periodo corto de tiempo. También hay escuelas se puede decir, gubernamentales en nuestro país. Puedes tratar de ingresar a la Fuerza Aérea o a la Marina, como dice Carlos, ¿no? En donde podrás hacer seguramente piloto aviador naval o piloto de la Fuerza Aérea, pero con sus requisitos bien estrictos. Y en donde, como bien dice Carlos, ahí sí se dan el lujo de escoger con pincitas a quien vaya. Pero si tú eres una persona normal que quiere ser piloto civil,
La recomendación sería primero averiguar de las diferentes escuelas. De esas diferentes escuelas, seguramente tendrás que hacer un estudio, te repito, de tu capacidad económica, ¿eh? Y después tienes que llenar una serie de requisitos, que es, el primero es necesariamente el examen médico. Yo te sugeriría que incluso antes de hacer cualquier movimiento, que hagas el examen médico, porque ese es el que va a determinar si puedes seguir con tu sueño o mejor le paras, y aunque sea un poquito frustrante, pues tienes chance de escoger y seleccionar cualquier otra carrera que te llame la atención, pero no hacerlo al revés, tener todo listo y después hacer el examen médico, porque entonces la frustración es mucho mayor, ¿no? Entonces, después de hacer el examen médico, pues hacer seguramente los requisitos de entrada de cada escuela te irá exigiendo sus diferentes requisitos, seguramente te van a pedir el certificado de preparatoria completo, ¿no? Algunas escuelas se dan el lujo de pedir promedio, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay otras personas que se van al extranjero a hacer la carrera de piloto aviador. En esos casos tienes que regresar y hacer una convalidación de la carrera, lo cual antes era un requisito no tan complicado, hoy en día es complicado. Hoy en día tienes que llenar varios requisitos fuertes, hacer exámenes en México, etcétera, etcétera, para demostrar que realmente aprendiste. Entonces, yo seleccionaría cuidadosamente qué escuela, los programas de estudio de esa escuela y llenarías, como te repito, esos requisitos que al principio no son tantos. Es tener aprobada tu preparatoria y hacer un examen médico que sea satisfactorio, pero yo me iría primero al examen médico. No sé si quieres complementar algo, Carlito. Sí, sí. En primer lugar, el examen médico es vital, ¿no? Estoy físicamente apto, entonces sí puedo continuar. Y lo que dice Octavio es realidad. Hay que hacer verdaderamente un análisis para seleccionar a la institución donde vas a aprender a volar. En el mundo de la aviación, tanto aquí en México como en los propios Estados Unidos, hay N número de escuelas patito, patito. Y entonces ahí lo que te enseñan es a volar, pero no te dan formación. Entonces, eh, después, a la hora que quieres tú aplicar a cualquier aerolínea o a cualquier otro lugar, pues si no traes formación, pues va a ser mucho más difícil, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, hacer el análisis a qué institución voy a ir. Eh, cuando el estudiante ya decidió que quiere ser piloto y realmente eh, le atrae la carrera, porque él cree que es su vocación y que seguramente al empezar a volar los primeros vuelos se va a dar cuenta que es su vocación, porque es extraordinario subirte por primera vez a un avión, ¿sí? En ese momento, las cuestiones económicas, que son sumamente importantes, como dice Octavio, si no tienen los recursos suficientes para poder concluir su carrera de una manera continua, hay muchos pilotos que lo han hecho con tanto esfuerzo, porque se dedicaron a hacerlo, porque trabajaron de mil cosas más para poder pagarse su carrera y tardaron 6, 7, 8 años para hacer su carrera, pero porque era su vocación. Y así conocemos a muchos pilotos que su sacrificio fue tal, porque no tenían los recursos económicos suficientes, no tenían una familia que les patrocinara los estudios, pero era tal su vocación que sí se puede. La cosa es querer, la cosa es querer ser piloto. Y entonces lo vas a lograr, lo vas a lograr. O sea, eh, sin embargo, la parte económica es muy importante. Tengo entendido que las horas de vuelo son muy caras, ¿no? Sí, sí son caras, pero mira, ahorita Carlos mencionó, híjole, un punto sumamente importante. ¿Y a qué se refiere cuando habla de formación? Mira, yo siempre dije, y no nomás yo, mucha gente, si yo subo mañana a mi abuelita, te puedo asegurar que si le digo, jálale para acá, hazte para acá, vuela, ¿eh? De que aprende a volar, aprende a volar. Pero el chiste es que sepas realmente, cuando hablas de formación, y cuando Carlos ahorita habló de formación, es que sepas qué hacer cuando tengas un problema. Ese es a lo que realmente te enfrentas, ¿no? La pregunta eterna ha sido, oye, ¿a los pilotos aviadores les da miedo? Claro que sí, por supuesto. Carlos hace rato lo mencionó. Eso sí me dio miedo. Ese es toral, ¿eh?
que ese es un mito de que a los pilotos no les da miedo. Claro que te da miedo, pero exactamente te enseñan a dominar ese miedo y a responder sobre ese miedo. Pero me aprendería, hablando de escuelas, hay un detalle más que olvidé mencionar y que es sumamente importante, que es, independientemente de que veas el programa de estudios de la escuela, te tienes que fijar qué equipo de vuelo tiene. ¿eh? Porque si es una escuela que tiene buena fama, pero tiene aviones viejos, maltratados, con mal mantenimiento, olvídalo. Este fue el final de la primera parte de la entrevista del Capitán Smith y el Capitán Amezcua. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo. También sígueme en redes sociales, en Twitter e Instagram como Genaro Castro MX y también en Facebook, Instagram y Twitter como Mil Profesiones Podcast. Te invito a que continúes con la segunda parte de la entrevista. Gracias.